Buen día, soy el estudiante Daniel Suárez de la carrera de Ingeniería Telemática. Hoy vengo a hablarles sobre la infografía que realicé sobre las bases de datos. Esta infografía la realicé a través de la plataforma Canva. Eh, en esta infografía estamos a punto de tocar 5 puntos importantes, y nuestro primer punto vendría siendo como tal, ¿qué es una base de datos? ¿Y cuáles son sus principales características? Pues una base de datos viene siendo un sistema organizado que funciona para organizar, almacenar y también recuperar información de una manera eficiente. O también podríamos decir que una base de datos es un conjunto de datos almacenados, en los cuales tienen relaciones lógicas entre sí, y estos fueron creados para así fueron estos así fueron creados para cumplir con las necesidades o los requerimientos de una empresa o una organización. ¿Cuáles como tal vendrían siendo las principales características de una base de datos? Es que, bueno, sus principales características es que incluyen una infraestructura organizada que facilita que facilita la relación entre los datos. Ellas también poseen mecanismos que garantizan la integridad y la seguridad de la información. Y estas también permiten el acceso congruente de múltiples usuarios. O sea, ellas permiten que múltiples usuarios accedan a la base de datos simultáneamente. Nuestro segundo punto a aclarar es cuáles son los diferentes tipos de bases de datos. Vamos a mencionar algunos y explicaré otros también. De primero es que tenemos nuestra base de datos relacionales, que, bueno, estas utilizan el método relacional para así almacenar datos en tablas. Para relacionar datos en tablas con relaciones predefinidas, para así facilitando la manipulación a través de un lenguaje SQL. También tenemos la base de datos NoSQL, las cuales fueron diseñadas, para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados. Entonces, esas bases ofrecen una mayor flexibilidad, en la organización de la información. También tenemos como tal las bases de datos jerárquicas, que, bueno, esas organizan los datos en una estructura de tipo de árbol, donde cada registro tiene un registro principal. Tienen un único registro principal. Y también tenemos las bases de datos distribuidas, que, bueno, estas como tal están compuestas por bases de datos ubicadas en diferentes lugares y están conectadas por una misma red. También podemos decir que están las bases de datos orientadas a objetos, ya que estas como tal son ideales para aplicaciones que utilizan la programación orientada a objetos. Están las bases de datos multimedia, que, bueno, ellas como tal son especializadas en almacenar los diferentes tipos de medios, o sea, como las imágenes y video y audio. También están las bases de datos gráficas, las bases de datos documentales, las bases de datos en la nube, y también están las bases de datos de series temporales, que esta es muy importante. ¿Por qué? Porque ellas son optimizadas para almacenar datos con marcas temporales, y estas como tal son útiles en el monitoreo y análisis temporal, o sea, ya sea de sensores o también en el rendimiento del software. Luego nuestro tercer punto a aclarar vendría siendo la influencia de las bases de datos en las telecomunicaciones. Y es que las bases de datos han influido bastante en las telecomunicaciones. ¿En qué específicamente? Bueno, de mi punto, pues en su seguridad, ya que protegen información sensible y así ayudan a detectar amenazas cibernéticas, asegurando la transmisión segura de los datos. También en el análisis y la optimización, ya que permiten identificar los cuellos de botella y así mejorar la infraestructura a través de el análisis de los datos.
También eh, en una transmisión más eficiente, ya que optimizan el flujo de los datos en las redes IP y gestionando el estado y la transmisión de los paquetes para reducir la latencia. Eh, sí, y bueno, nuestro cuarto punto a aclarar vendría siendo las bases de datos distribuidas en IoT, en las redes inteligentes y su importancia. Entonces, la base de datos distribuida, tal y como lo habíamos mencionado anteriormente, es que ellas almacenan datos en múltiples ubicaciones conectadas por una red, funcionando en un sistema único. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cada nodo opera de una manera autónoma, eh, pero los usuarios como tal acceden a los datos como si estuvieran centralizados. ¿Y cuál vendría siendo la importancia de esta? Pues su escalabilidad, su disponibilidad, su eficiencia, su flexibilidad y su autonomía local. O sea, la verdad es que son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, la autonomía local, bueno, por lo que acabo de decir anteriormente, que cada nodo puede operar independientemente, la flexibilidad porque permite compartir recursos y acceder a los datos eh, desde cualquier lugar. Que otro, pues la disponibilidad, ya que asegura acceso continuo a los datos. eh, bueno, y su eficiencia, claro, porque o sea, su eficiencia gestiona grandes volúmenes de información generados por los dispositivos que estén conectados. Y bueno, nuestro último punto a aclarar es algún caso real en el cual se hayan implementado una base de datos en un sistema telemático. Y es que, bueno, hay una ciudad que implementó un sistema telemático para así poder gestionar y analizar la red de autobuses, o sea, el transporte público que se utiliza en esa ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Eh, al haber implementado este sistema telemático, realmente hubieron muchos, se me fue la palabra, muchos beneficios significativos. ¿Cuáles fueron estos beneficios significativos? Bueno, la optimización de los horarios y las rutas de ese sistema de ese transporte público. ¿Por qué? Porque porque mientras el seguimiento, ese monitoreo que le hicieron a esos autobuses en tiempo real, ellos lograron evaluar las condiciones del tráfico y así se ajustaron los horarios y se ajustaron los horarios y también las rutas disponibles en las cuales los autobuses podían dirigirse. También mejoraron la seguridad, ya que en ese monitoreo que le hicieron a cada uno de los autobuses pudieron identificar y así pudieron identificar cuáles eran las rutas que eran riesgosas, para así lograron identificar las rutas que eran riesgosas para los usuarios. Entonces así esos autobuses lograron darse cuenta en qué vía podían irse de una manera más tranquila, que fuera eficiente para ellos y para así llevar a los usuarios a su destino de una manera más segura. Y también, ¿cuál fue uno de los beneficios más significativos que tuvo este sistema telemático que se implementó? Y es que esto incrementó de una manera favorable la satisfacción de cada uno de los usuarios, porque debido a esto cada usuario logró notar la eficiencia la eficiencia del transporte público, y eso hizo que fuese más conveniente usarlo. Sí, podríamos decir que más conveniente. O sea, eso hizo que el usuario se sintiera mucho más seguro y tranquilo y tuviera más la disponibilidad y la garantía de que al utilizar ese transporte público era seguro y eficiente para así poder llegar a su destino. Bueno, ese fue nuestro último punto a aclarar. Esta fue mi presentación sobre las bases de datos. Espero haber sido lo suficientemente claro.
Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que se encuentren muy bien. Buen día.